30 de enero, 2026, 8 de la mañana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos libera 3.5 millones de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el pedófilo y traficante sexual más famoso del mundo. México explota en redes sociales. 3 nombres que todos conocemos aparecen en los archivos. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente que robó las elecciones del 88. Carlos Slim, el hombre más rico de México, que compró Telmex por migajas en los 90. Y Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca que controla parte de la narrativa del país. Los 3 aparecen en los archivos de Epstein, conectados con el pedófilo más poderoso que haya existido. Los 3 estaban en el mismo club secreto llamado Edge, donde cenaban con Bill Clinton, Jeff Bezos, Elon Musk y la élite global. Los 3 se beneficiaron del salinato, esa época de México que hemos estado desenterrando en esta serie, capítulo por capítulo. ¿Coincidencia? No mames. Cuando conectas política, negocios, medios, narco y élites globales en un solo sistema, las coincidencias no existen. Esto es la caja negra, México. Y hoy vamos a conectar todos los puntos que la élite global no quiere que conectes. Porque esto no es solo un video sobre escándalo sexual, hermano. Esto es sobre cómo funciona el poder real. Esto es sobre quién realmente vendió México en los 90. Y sobre el club secreto donde esas élites se reunían para diseñar el futuro, mientras nosotros vivíamos en la mentira. Y hoy se termina la mentira. Para entender por qué Salinas, Slim y Ricardo Salinas están en estos archivos, primero hay que entender quién carajos era Jeffrey Epstein. Y no, hermano, no era solo un pedófilo que operaba solo. Era un intermediario de poder global, un conector de élites, un hombre que sabía cosas de todos. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, en 1953, de familia judía de clase trabajadora. Estudió matemáticas en Cooper Union y después dio clases en una escuela privada en Manhattan, sin haber terminado su carrera universitaria. ¿Cómo un maestro de escuela sin título universitario se convirtió en multimillonario? Buena pregunta. Nadie lo sabe con certeza, porque Epstein nunca reveló de dónde venía su fortuna real. La versión oficial es que en 1976 conoció a Alan Greenberg, CEO de Bear Stearns, una de las firmas de inversión más grandes de Wall Street. Greenberg lo contrató como asesor financiero, aunque Epstein no tenía experiencia comprobada en finanzas. En 1981, Epstein supuestamente ya tenía su propia firma de gestión de patrimonio, pero solo aceptaba clientes con más de $1,000 millones. ¿Quiénes eran esos clientes? Nunca lo dijo. En 1988 ya tenía mansión en Nueva York, isla privada en las Islas Vírgenes llamada Little St. James, rancho en Nuevo México y apartamento en París. Todo con dinero de origen desconocido. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Epstein no solo era rico, hermano, era conectado. Tenía en su lista de contactos a presidentes, príncipes, científicos ganadores del Nobel, multimillonarios tech y hasta miembros de la realeza británica. Bill Clinton voló en su avión privado, apodado Lolita Express, más de 12 veces. El príncipe Andrew de Inglaterra era su amigo cercano. Donald Trump lo conoció en los 80 y 90 en Mar-a-Lago. Y todos estos poderosos tenían algo en común. Estaban en un club llamado Edge. Edge fue fundado por John Brockman, un agente literario de científicos que organizaba reuniones anuales de los intelectuales más brillantes del mundo. Se presentaba como un círculo de discusión sobre ciencia, tecnología y el futuro de la humanidad, pero en realidad, hermano, era donde los más poderosos del planeta hacían conexiones, cerraban pactos y decidían cómo se vería el mundo. Entre los miembros de Edge estaban Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates y científicos como Stephen Hawking, Richard Dawkins y Steven Pinker. Y también estaban 3 mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, todos reunidos una vez al año en lugares exclusivos, supuestamente para discutir ideas. ¿Y Jeffrey Epstein?
Era el anfitrión perfecto. Tenía jets privados para llevarlos a su isla, mansiones para hospedarlos y conexiones para presentarlos entre sí. Pero también tenía algo más: información comprometedora de los más poderosos. Porque, mientras estos multimillonarios cenaban y discutían el futuro, Epstein operaba una red de tráfico sexual de menores que el FBI conocía desde al menos 2005. En 2006, Epstein fue arrestado en Florida por abuso sexual de menores. ¿Sabes qué pasó? Alexander Acosta, el fiscal federal que llevaba el caso, le dio un trato increíblemente generoso. 13 meses en una prisión de mínima seguridad, con permiso para salir 12 horas al día, 6 días a la semana, para ir a trabajar. Acosta después dijo que le ordenaron desde arriba dar ese trato porque Epstein pertenecía a inteligencia. ¿Qué carajo significa eso? Que Epstein era un activo de la CIA o el FBI, hermano. Un intermediario que conectaba élites y al mismo tiempo recopilaba información sobre ellas. En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente en Nueva York por tráfico sexual. Un mes después, el 10 de agosto de 2019, lo encontraron suicidado en su celda. Cámaras de seguridad fallaron, guardias se quedaron dormidos, y el hombre que sabía los secretos más oscuros de presidentes y billonarios murió antes de poder hablar. ¿Suicidio? Casi nadie lo cree. Y ahora, 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia libera 3.5 millones de páginas de documentos. Y México aparece en esos documentos. No como víctima, hermano, como cómplice. Detente un segundo. Si ya entendiste que Epstein no era solo un criminal solitario, sino un conector de élites globales que operaba bajo protección de inteligencia, entonces ahora sí podemos hablar de los mexicanos que estaban en ese círculo y de cómo todo esto conecta con el salinato que hemos estado destapando en esta serie. Porque cuando veas los nombres, las fechas y los negocios, te vas a dar cuenta de que esto no fue coincidencia, fue diseño. En 15 de noviembre de 2016, ciudad desconocida, probablemente Nueva York. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, exiliado desde 1995, cena con Jeffrey Epstein. El tema de conversación: una construcción en Marrakech, Marruecos. Una propiedad que aparentemente estaba en manos de Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Qatar y uno de los hombres más ricos del Medio Oriente. ¿Qué carajos hacía Carlos Salinas en 2016 hablando de inversiones inmobiliarias en Marruecos con Jeffrey Epstein? Regresemos un poco para entender la magnitud de esto. Carlos Salinas dejó México en marzo de 1995, después de que su hermano Raúl fue arrestado con cuentas millonarias en Suiza y conexiones comprobadas con el cártel del Golfo. Salinas se fue con su pensión presidencial. Según la versión oficial, vivió primero en Irlanda, después en Cuba brevemente, y finalmente se estableció en Estados Unidos. En Nueva York, específicamente, que durante 21 años, de 1995 a 2016, Salinas vivió en el exilio, supuestamente sin grandes ingresos. Pero en 2016 está hablando con Epstein sobre inversiones millonarias en el norte de África. ¿De dónde salió ese dinero? Aquí está la parte que casi nadie conecta. En 2021, los Pandora Papers revelaron que la familia Salinas tenía múltiples cuentas offshore en paraísos fiscales, empresas fantasma, en Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros lugares. Dinero cuyo origen nunca fue explicado, y ahora sabemos que en 2016 Salinas estaba en conversaciones con Epstein sobre bienes raíces internacionales. Pero hay algo más. Hermano, Carlos Salinas era miembro del Club Edge desde los años 90. Asistía a las conferencias anuales donde se reunían los multimillonarios y científicos más influyentes del mundo. ¿Quién más estaba en Edge? Jeff Bezos, fundador de Amazon. Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX. Bill Gates, fundador de Microsoft. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google. Y también Bill Clinton, el presidente que firmó el TLCAN que enriqueció a todos los oligarcas mexicanos que compraron empresas estatales durante el salinato. Todos en el mismo club,
todos cenando juntos, todos discutiendo el futuro. ¿Y sabes qué es lo más cínico? Mientras Salinas cenaba con estos multimillonarios en Nueva York, en México, la gente todavía sufría las consecuencias del error de diciembre de 1994, la crisis que destruyó millones de ahorros, las privatizaciones que crearon monopolios, el narco que él mismo ayudó a consolidar cuando su hermano Raúl hizo pacto con Juan García Ábrego. Todo eso lo vimos en los capítulos 1 al 4 de esta serie. El fraude del 88, el arresto de La Quina y Félix Gallardo, el pacto oscuro con el cártel del Golfo y la venta de Telmex. Y resulta que Salinas, después de huir de México, nunca dejó de moverse en círculos de élite global. Edge no era solo un club de intelectuales, hermano. Era donde los poderosos del mundo coordinaban sus intereses. Y México fue uno de esos intereses. Salinas vendió el país entre 1988 y 1994. Pero no lo vendió solo a mexicanos. Lo vendió a inversionistas internacionales que conoció en círculos como Edge, inversionistas que después lo protegieron cuando tuvo que huir. Porque así funciona el sistema, güey. No es México versus el mundo, es élites globales coordinadas versus el resto de nosotros. Y Salinas era parte de esas élites. Por eso en 2016 podía cenar tranquilamente con Jeffrey Epstein. Por eso nunca fue extraditado. Por eso nunca enfrentó consecuencias reales porque estaba protegido por un sistema que él mismo ayudó a construir. Detente un segundo. Si reconociste que Salinas no era solo un político corrupto que robó y huyó, sino un miembro activo de élites globales que diseñaron el modelo neoliberal, entonces ya entendiste por qué nunca lo tocaron. Pero falta Carlos Slim, hermano, y cuando veas cuántas veces aparece su nombre en los archivos de Epstein, te vas a caer de espaldas. 49 documentos. Carlos Slim, LU, aparece en 49 documentos de los archivos de Epstein. Más que cualquier otro mexicano, más que muchos multimillonarios gringos, 49 veces. ¿Por qué? Porque Slim era parte del círculo íntimo de Edge, el club donde Epstein conectaba a las élites. Porque Slim era uno de los hombres más ricos del mundo. Y porque su fortuna comenzó con la compra de Telmex en 1990. La privatización más escandalosa del salinato. Regresemos a 1990, hermano. Carlos Salinas decide privatizar Teléfonos de México, la empresa telefónica más grande del país. Telmex era un monopolio estatal que controlaba el 95% de las líneas telefónicas de México. Su valor estimado, entre 10 y 15 mil millones de dólares. ¿Por cuánto se vendió? 1.757 millones de dólares, menos de una quinta parte de su valor real. ¿Quién la compró? Un consorcio liderado por Carlos Slim, con inversionistas minoritarios como France Telecom y Southwestern Bell de Estados Unidos. En papel, Slim pagó precio de mercado. Pero el mercado estaba manipulado, hermano. Salinas diseñó la venta para que solo ciertos grupos pudieran participar. Y Slim era uno de ellos. ¿Cómo un empresario mexicano, por más inteligente que fuera, pudo reunir casi 2.000 millones de dólares en efectivo en 1990? Porque tenía respaldo internacional, porque estaba conectado con inversionistas que vieron en México una oportunidad de oro. ¿Y dónde conoció Slim a esos inversionistas? En círculos como Edge. Edge se fundó en 1996. Pero círculos similares de élite existían desde los 80, reuniones en Davos, conferencias privadas, cenas exclusivas, lugares donde multimillonarios y políticos se conocían y coordinaban. Slim asistía a esas reuniones desde finales de los 80, y cuando Salinas privatizó Telmex, Slim ya tenía las conexiones necesarias. Compró Telmex en 1990. Para el año 2000, Telmex valía más de 40.000 millones de dólares. Slim se convirtió en el hombre más rico de México, y entre 2010 y 2013 fue el hombre más rico del mundo, según Forbes. Todo. Gracias a una compra que solo pudo hacer porque estaba conectado con las élites correctas. ¿Y Epstein? Epstein era el intermediario perfecto para esas élites. Tenía jets privados, mansiones, islas. Organizaba cenas donde científicos y multimillonarios
discutían ideas. Pero en realidad, hermano, esas cenas eran donde se cerraban pactos, donde se compartían oportunidades de inversión, donde se diseñaban estrategias para controlar mercados. Y Slim estaba en esas cenas. Aparecen 49 documentos, correos, listas de invitados, registros de vuelos. No sabemos exactamente qué hacía en esas reuniones, pero sí sabemos que era parte del círculo más cercano de Epstein. Y sí sabemos que su fortuna comenzó con una privatización escandalosa durante el salinato. Ahora conecta esto con lo que vimos en el capítulo 4. Salinas privatizó Telmex, bancos, mineras, aerolíneas. Todo se vendió barato, todo terminó en manos de unos cuantos, y todos esos unos cuantos estaban conectados con círculos internacionales de élite. No fue casualidad, hermano, no fue libre mercado. Fue un sistema diseñado donde élites globales se coordinaron para comprar países enteros por migajas. México fue el laboratorio, y Slim fue uno de los beneficiarios principales. Por eso en los archivos de Epstein aparece 49 veces. Por eso nunca ha sido investigado a fondo en México. Por eso los medios lo tratan con guantes de seda, porque es intocable. No por su dinero solamente, sino por sus conexiones. Y ahora, hermano, hablemos del tercer mexicano, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Porque cuando veas que el hombre que controla uno de los dos monopolios televisivos de México también estaba en el círculo de Epstein, vas a entender por qué nunca viste un documental en televisión abierta conectando todos estos puntos. Ayúdame con un like para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita entender cómo funciona el poder real, hermano. Porque esta información no va a salir en Televisa ni en TV Azteca. En 2 de marzo de 2011, John Brockman, el fundador de Edge, envía un correo electrónico. Lista de invitados a la reunión anual del club, entre los nombres: Jeff Bezos, Elon Musk y Ricardo Salinas. Pliego, 26 documentos en total mencionan a Ricardo Salinas. 26 veces aparece el dueño de TV Azteca en los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Por qué importa esto? Porque TV Azteca no es solo una televisora, hermano. Es uno de los dos monopolios que controlaron la narrativa de México durante décadas. El otro es Televisa, y resulta que ambos estaban conectados con Epstein. Regresemos a 1993. Carlos Salinas privatiza Imevisión, los canales estatales de televisión que el gobierno mexicano operaba. Imevisión incluía Canal 13 y Canal 7, con cobertura nacional. ¿Por cuánto se vendió? $645 millones. ¿Quién lo compró? Ricardo Salinas Pliego, hijo de Hugo Salinas Price, empresario dueño de Grupo Electra. Ricardo era joven, apenas 37 años, pero tenía el dinero y las conexiones. ¿De dónde salió ese dinero? De Grupo Electra, la cadena de tiendas de su familia. Pero también de inversionistas internacionales que vieron en la privatización de medios una oportunidad de oro. Porque controlar la televisión en un país como México no es solo negocio, es poder. Desde 1993, TV Azteca y Televisa formaron un duopolio. Controlaban más del 95% de la audiencia televisiva. Decidían qué se veía y qué no, qué se investigaba y qué se ocultaba, qué políticos tenían cobertura y cuáles eran ignorados. Durante el salinato, de 1988 a 1994, las televisoras vendieron la narrativa oficial. El fraude del 88 fue un problema técnico. Las privatizaciones fueron modernización. El Telcan fue progreso. Los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu fueron casos aislados. El error de diciembre fue un accidente económico. Nunca investigaron a fondo, nunca cuestionaron a Salinas. Nunca conectaron el narco con la política. ¿Por qué? Porque los dueños de las televisoras eran parte del sistema. Ricardo Salinas Pliego compró TV Azteca. Gracias a la privatización de Salinas, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, era amigo cercano de Salinas. Y ambos se beneficiaron del modelo neoliberal. Ambos protegieron al gobierno que los enriqueció. Y resulta que ambos estaban conectados con Jeffrey Epstein.
Ricardo Salinas, 26 documentos, y Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, 6 documentos. Los dos dueños del duopolio televisivo mexicano aparecen en los archivos del pedófilo más poderoso del mundo. ¿Coincidencia? No mames, Paula Cusi también apareció en los Pandora Papers en 2021. Offshores en Islas Vírgenes Británicas. Empresas fantasma. Dinero sin origen claro. Lo mismo que Salinas, lo mismo que todos. Y todos estaban en Edge, el club donde supuestamente se discutía el futuro. Pero, hermano, aquí está la parte más cínica. Hoy, en 2026, cuando salen estos archivos, ¿qué hacen Televisa y TV Azteca? Nada. Cobertura mínima. Sin análisis profundo, sin conectar los puntos, porque investigar esto implicaría investigarse a sí mismos. Ricardo Salinas Pliego. Hoy tiene un patrimonio de 10.9 mil millones de dólares. TV Azteca, Grupo Electra, Banco Azteca. Un imperio construido desde la privatización de 1993 y nunca ha sido tocado seriamente por la justicia mexicana. Ha tenido escándalos de lavado de dinero, evasión fiscal, conflictos laborales, pero siempre sale limpio. ¿Por qué? Porque controla la narrativa, porque está conectado con élites globales, porque forma parte de un sistema que se protege a sí mismo. Y ese sistema, hermano, se reunía una vez al año en Edge. Científicos, multimillonarios, políticos, dueños de medios, todos discutiendo el futuro. Mientras Jeffrey Epstein, el pedófilo, organizaba las cenas. Y nadie hacía preguntas. Ahora piensa en esto. ¿Por qué canales como La Caja Negra México pueden existir hoy? Porque ya no dependemos de Televisa o TV Azteca. YouTube, podcasts, medios digitales, nos liberaron del monopolio. Este video que estás viendo nunca hubiera salido en televisión abierta en los 90s o 2000s. Pero hoy, con un celular y conexión a Internet, podemos desenterrar la verdad. Déjame en los comentarios si sabías que los dueños de las televisoras estaban en el círculo de Epstein, porque casi nadie conecta esto. Y ahora, hermano, hablemos del factor gringo, porque Salinas, Slim y Ricardo Salinas no operaban solos. Tenían respaldo internacional, y ese respaldo tenía nombre y apellido: Bill Clinton. Bill Clinton voló en Lolita Express, el avión privado de Jeffrey Epstein. Más de 12 veces viajes a África, Caribe, Europa, entre 2002 y 2005, cuando ya no era presidente Clinton y Epstein eran amigos cercanos. Se conocieron en los años 90, cuando Clinton aún estaba en la Casa Blanca. Y aquí está la conexión que te va a volar la cabeza, hermano. Bill Clinton firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, en enero de 1994. El tratado comercial más importante que México había hecho jamás. Un tratado que cambió la economía mexicana para siempre. ¿Quiénes se beneficiaron del TLCAN? Carlos Slim Con. Telmex necesitaba el TLCAN para expandirse internacionalmente. Con el tratado, Slim pudo invertir en telecomunicaciones en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca vendería publicidad a empresas gringas que entraban a México. Grupo Electra se expandió porque el TLCAN facilitó importación de productos electrónicos. Familia Azcárraga Televisa hizo coproducción con cadenas estadounidenses. Univisión compró parte de Televisa. Todo gracias al TLCAN. Y todos ellos, hermano, todos los que se beneficiaron del TLCAN estaban conectados con Epstein en el Club Edge. Y Clinton, el presidente que firmó el tratado, también estaba conectado con Epstein. ¿Casualidad? No, esto era un sistema, hermano. Un sistema donde élites políticas y económicas se coordinaban para diseñar tratados que los beneficiaban a ellos. No a la gente común. A ellos. Clinton firmó el TLCAN en enero del 94. 11 meses después, en diciembre del 94, México colapsa con el error de diciembre. La peor crisis económica en décadas. Millones de mexicanos pierden sus ahorros. El peso se devalúa 50% en una semana. ¿Y qué hace Clinton? Rescata a México con $50,000 millones. ¿Por qué?
porque si México colapsaba, el Telcan colapsaba. Y si el Telecan colapsaba, todos los inversionistas gringos que habían apostado por México perdían. Slim perdía, Ricardo Salinas perdía, Televisa perdía, y las empresas estadounidenses que acababan de entrar a México también perdían. Entonces Clinton rescata a México, no por altruismo, sino para proteger el sistema que él mismo ayudó a construir. Y todo esto, hermano, estaba coordinado en círculos como Edge. No fue conspiración en una sala oscura. Fue un sistema perfectamente legal, donde élites globales se reunían, discutían y diseñaban políticas. Y Jeffrey Epstein era el anfitrión. ¿Por qué? Porque Epstein tenía algo que nadie más tenía. Acceso con jets privados para mover gente sin ser rastreados. Islas privadas para reuniones secretas. Información comprometedora para asegurarse de que todos se mantuvieran leales. Epstein no era solo un pedófilo, güey. Era un operador de inteligencia. Probablemente trabajaba para la CIA o el FBI, recopilaba información sobre los más poderosos del mundo y los usaba para asegurar que el sistema siguiera funcionando. Por eso cuando lo arrestaron en 2006, el fiscal Alexander Acosta le dio un trato ridículamente generoso. Por eso cuando lo arrestaron de nuevo en 2019, se suicidó antes de poder hablar. Porque sabía demasiado, y los poderosos no podían permitir que hablara. Clinton visitó México 7 veces como presidente. Más visitas que a cualquier otro país latinoamericano. Relación personal con Salinas. Ambos estudiaron en universidades de élite. Ambos eran tecnócratas que creían en el neoliberalismo. Ambos, eventualmente, conectados con Jeffrey Epstein, y mientras ellos cenaban y diseñaban el futuro. En México, la gente sufría. El narco se consolidaba. Los oligarcas se enriquecían. Los monopolios se formaban y nadie hacía nada. Porque el sistema estaba diseñado para que nadie hiciera nada. Pero espera, hermano, porque lo que viene es todavía más escalofriante. Vamos a hablar de México como destino de Epstein, de sus vuelos al país, de las modelos mexicanas, y de por qué el FBI nunca investigó a fondo. Jeffrey Epstein visitó México múltiples veces entre 1995 y 2015. Vuelos documentados a Cancún, Ciudad de México, Los Cabos. Su Boeing 727, el Lolita Express, aterrizó en suelo mexicano al menos 15 veces. ¿Por qué México? Por 3 razones: lavado de dinero, tráfico sexual y reuniones con élites. Empecemos con el lavado. En los años 90 y 2000, el sistema bancario mexicano era mucho menos regulado que el estadounidense. Epstein tenía conexiones con bancos en Islas Caimán, Suiza y paraísos fiscales. Pero también necesitaba lugares donde invertir ese dinero. En bienes raíces en Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, villas de lujo compradas a través de empresas offshore. Propiedades que podía usar para reuniones privadas y que al mismo tiempo servían para lavar dinero. México era perfecto. Turismo de lujo, poca supervisión, conexiones políticas. En 2005, el Lolita Express hizo una escala en Cancún. Oficialmente, repostaje técnico en un vuelo a Sudamérica. Pero documentos del FBI muestran que Epstein bajó del avión y pasó 48 horas en México. ¿Haciendo qué? No lo sabemos con certeza. Pero correos encontrados en sus archivos mencionan modelos mexicanas. Necesito contactos en Cancún para modelos jóvenes. Eso dice un correo de 2005. México no solo era destino de inversión, era fuente de víctimas. La frontera con Estados Unidos, la pobreza en ciertas zonas, la corrupción policial. Todo hacía que México fuera un lugar seguro para que Epstein operara. En 2014, hay reportes no confirmados de que Epstein asistió a una fiesta en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Una fiesta privada con políticos locales y empresarios, ¿es cierto? No hay pruebas definitivas, pero el reporte fue hecho por periodistas locales y nunca fue desmentido oficialmente. Si es cierto, significa que Epstein no solo visitaba México como turista, sino que tenía acceso a espacios diplomáticos estadounidenses en territorio mexicano.
Eso implica protección oficial. Y aquí está lo más cínico, hermano. El FBI sabía. Desde 2005, cuando arrestaron a Epstein por primera vez en Florida, el FBI tenía reportes de sus actividades en México. Sabían de sus vuelos, sabían de las modelos mexicanas, sabían de las propiedades en Cancún. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Porque Epstein era útil. Probablemente era un activo de inteligencia. Recopilaba información sobre élites mexicanas. Y el gobierno gringo no quería desestabilizar las relaciones con México. La misma lógica que aplicaron en los 90 con Juan García Ábrego. ¿Recuerdan el capítulo 3? Raúl Salinas hace pacto con García Ábrego, líder del Cártel del Golfo. La DEA sabía. Tenían evidencia desde 1991, pero no hicieron nada hasta 1996, cuando García Ábrego ya no era útil. Con Epstein fue lo mismo. Tolerancia selectiva. Mientras era útil para conectar élites y recopilar información, lo dejaban operar. Y México era parte de esa operación. Carlos Salinas vivió en Nueva York desde el año 2000, la misma ciudad donde Epstein tenía su mansión principal en el Upper East Side. ¿Se vieron en Nueva York? No lo sabemos, pero sí sabemos que cenaron en 2016. Y sí sabemos que ambos eran parte de Edge. Y sí sabemos que Epstein tenía propiedades en México. Conecta los puntos, hermano. No estoy diciendo que Salinas participó en los crímenes de Epstein. No hay evidencia de eso. Pero sí estoy diciendo que estaban en el mismo círculo social, en la misma ciudad, en el mismo club, y que México era destino frecuente de Epstein. ¿Coincidencia? Ya sabes la respuesta. Suscríbete porque esto apenas va en el capítulo especial. La serie completa del Salinato tiene 10 episodios, y cada uno se pone más intenso. Si crees que ya vimos lo peor, espera al capítulo 8 sobre Colosio. Pero antes de cerrar este tema, tenemos que hablar del Club Edge, de lo que realmente era, y de cómo México encajaba en el diseño global. Edge, The World Question Center. Así se autoproclamaba, fundado por John Brockman en 1996. Un club de los intelectuales más brillantes del mundo, científicos, artistas, pensadores y algunos multimillonarios. Se reunían una vez al año en lugares exclusivos. Presentaban ideas que cambiarán el mundo. Esa era la narrativa oficial. ¿La verdad? Edge era donde las élites globales se coordinaban. No conspiración, hermano. Coordinación. Hay una diferencia. Conspiración implica secreto total, sala oscura, planes malvados. Coordinación es legal, visible, pero pocos le prestan atención. Edge era coordinación. Los miembros confirmados incluyen a Jeff Bezos, fundador de Amazon; Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX; Bill Gates, fundador de Microsoft; Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google; Nathan Myhrvold, ex-CTO de Microsoft; Craig Venter, genetista que secuenció el genoma humano; Jared Diamond, autor de Armas, Gérmenes y Acero; Steven Pinker, psicólogo de Harvard; Richard Dawkins, biólogo evolutivo. Stephen Hawking asistió antes de su muerte. Y los 3 mexicanos, Carlos Salinas, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego. Todos en el mismo club, supuestamente discutiendo ciencia y tecnología. ¿Pero qué estaban discutiendo realmente? El futuro de la economía global. Los años 80 y 90 fueron la era de las privatizaciones masivas. En Reino Unido, Margaret Thatcher vendió empresas estatales. En Rusia, Boris Yeltsin creó a los oligarcas con privatizaciones salvajes. En América Latina, el FMI impuso privatizaciones como condición para préstamos. México, Argentina, Brasil, Chile. Todos vendieron sus empresas estatales. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal decía que el Estado era ineficiente y el sector privado era eficiente. Y ese modelo fue diseñado por economistas de la Universidad de Chicago, Harvard, MIT. Muchos de ellos también estaban en Edge o círculos similares. No fue accidente, hermano, fue diseño. El plan era simple: convencer a gobiernos de que privatizar era modernización.
Vender empresas estatales a precio de remate. Crear oligarcas locales que controlaran esos mercados. Y conectar a esos oligarcas con inversionistas internacionales. Todo perfectamente legal. Todo bajo la bandera del libre mercado. Y Edge era donde esos oligarcas conocían a los inversionistas. Carlos Slim conoció a inversionistas de France Telecom y Southwestern Bell en círculos como Edge. Ricardo Salinas conoció a inversionistas gringos que lo ayudaron a comprar TV Azteca. Carlos Salinas conoció a economistas que legitimaban su modelo neoliberal. Y Jeffrey Epstein era el anfitrión perfecto. Tenía jets privados para llevarlos a su isla en las Bahamas o a su rancho en Nuevo México. Tenía conexiones con todos. Y tenía información sobre todos, porque mientras cenaban y discutían ideas, Epstein operaba su red de tráfico sexual y probablemente grababa todo. No puedo probarlo, hermano. Pero es extremadamente sospechoso que alguien con tantas conexiones con menores también tuviera tanto poder sobre élites. El FBI sospecha que Epstein trabajaba para inteligencia, recopilando información comprometedora sobre poderosos, para asegurar que todos se mantuvieran leales al sistema. Y México era parte de ese sistema. Salinas vendió el país. Slim y Ricardo Salinas compraron. Clinton firmó el Telcan que los enriqueció. Bush padre inició el proceso en los 80, y todos se reunían en Edge, discutiendo el futuro. Mientras en México la gente sufría, el narco crecía, los monopolios se consolidaban, los salarios reales caían, la desigualdad explotaba. Pero en Edge todo estaba bien, porque ellos estaban ganando. Después de la muerte de Epstein en 2019, Edge se disolvió. John Brockman cerró la lista de miembros. Muchos negaron vínculos cercanos con Epstein, pero los documentos que acaban de salir prueban lo contrario. Salinas cenó con Epstein en 2016. Slim aparece en 49 documentos, Ricardo Salinas en 26. No pueden negar que estaban ahí. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nadie investigó esto antes? ¿Por qué los medios mexicanos no conectaron estos puntos? Porque los dueños de los medios también estaban en Edge. Y eso nos lleva al último desarrollo, medios y encubrimiento. Cuando salieron los archivos de Epstein, el 30 de enero de 2026, ¿qué hicieron los medios mexicanos? Cobertura mínima. Televisa. Nota breve, sin análisis profundo. TV Azteca, casi nada. Periódicos, listas de nombres, cero investigación. ¿Por qué? Porque investigar a fondo implicaría investigarse a sí mismos. Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, aparece en 26 documentos de Epstein. Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo y parte de la familia que controla Televisa, aparece en 6 documentos. ¿Cómo va TV Azteca a investigar a su propio dueño? ¿Cómo va Televisa a investigar a la familia que la controla? No pueden, hermano, y ese es el problema del duopolio. Desde 1993, cuando Ricardo Salinas compró TV Azteca, solo 2 familias han controlado la televisión mexicana, Salinas Pliego y Azcárraga. Más del 95% de la audiencia deciden qué se ve y qué no, qué se investiga y qué se oculta. Durante el salinato, vendieron la narrativa oficial. El fraude del 88 fue problema técnico. Las privatizaciones fueron modernización. El narco y la política no estaban conectados. Los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu fueron casos aislados. El error de diciembre fue accidente económico. Nunca investigaron a fondo, nunca cuestionaron a Salinas, nunca conectaron los puntos. ¿Por qué? Porque los dueños de las televisoras se beneficiaron del salinato. TV. Azteca nació de una privatización de Salinas. Televisa mantuvo su monopolio gracias a Salinas. Ambos se enriquecieron con el modelo neoliberal. Y ambos estaban conectados con Epstein y Edge. Ricardo Salinas. Hoy tiene patrimonio de $10.9 mil millones. Familia Azcárraga. Controla imperio de medios valorado en miles de millones. Nunca han sido tocados por la justicia mexicana. Han tenido escándalos, evasión fiscal, lavado de dinero, conflictos laborales. Pero siempre salen limpios, porque controlan la narrativa. Los medios impresos tampoco lo hicieron mucho mejor. Reforma ha sido crítico en algunos temas,
pero nunca tocó a las élites económicas a fondo. Proceso investigó el salinato, pero fue marginado, sus periodistas amenazados. Periódicos regionales fueron cooptados o intimidados. En los 90 y 2000, si querías saber la verdad sobre México, no la encontrabas en televisión, no la encontrabas en la mayoría de periódicos. La encontrabas en revistas pequeñas, en libros académicos que pocos leían, en reportes internacionales que casi nadie veía. Y ahora, hermano, los medios gringos, The New York Times, Washington Post, CNN. Su cobertura de México en los 90 fue superficial. Narrativa oficial. TLCAN trae progreso a México. Nunca cuestionaron las privatizaciones a fondo. Nunca investigaron las conexiones entre Salinas y élites estadounidenses. ¿Por qué? Porque los dueños y editores de esos medios también estaban en círculos de élite. No en Edge, necesariamente, pero en círculos similares. Davos, Bilderberg, Council on Foreign Relations, donde políticos, empresarios y periodistas se mezclan, y donde la línea entre informar y proteger intereses se vuelve borrosa. Jeffrey Epstein donaba a instituciones mediáticas y académicas. MIT Media Lab recibió $7.5 millones de Epstein. Harvard recibió donaciones. Varios periodistas tuvieron acceso a él para entrevistas. No es que comprara el silencio directamente, pero sí compraba acceso e influencia. Y cuando eres tan poderoso que puedes donar millones, los medios piensan dos veces antes de investigarte. Hubo periodistas que sí investigaron. Julie K. Brown, del Miami Herald, destapó el caso Epstein en 2018. Su investigación obligó al Departamento de Justicia a arrestarlo de nuevo en 2019. Ronan Farrow investigó conexiones de élite. En México, Carmen Aristegui ha cuestionado al poder. El equipo de proceso en los 90 investigó el salinato, pero fueron marginados, despedidos, amenazados. Aristegui fue despedida de MBS Radio en 2015, después de investigar la Casa Blanca de Peña Nieto. Periodistas de proceso fueron intimidados durante el salinato. Muchos tuvieron que exiliarse, porque el sistema se protege a sí mismo, y cuando un periodista se acerca demasiado a la verdad, lo sacan. Pero hoy, en 2026, algo cambió. En YouTube, podcasts, medios digitales, democratizaron la información. Ya no dependemos de Televisa, TV Azteca o The New York Times para informarnos. Este video que estás viendo nunca hubiera podido salir en televisión abierta en los 90 o 2000. Pero hoy, con un celular y conexión a Internet, podemos desenterrar la verdad, podemos conectar los puntos, podemos exponer el sistema, y el sistema no puede callarnos tan fácilmente. Por eso, canales como La Caja Negra, México existen. Por eso podemos decir lo que Televisa y TV Azteca nunca dirán. Que sus dueños estaban en el círculo de Epstein, que se beneficiaron del salinato, que protegieron a las élites que vendieron México y que nunca han rendido cuentas. Detente un segundo. Si reconociste que los medios tradicionales no te van a contar esta historia, porque sus dueños son parte de la historia, entonces ya entendiste por qué es tan importante que compartas este video, porque somos nosotros contra el sistema, y entre más gente sepa la verdad, más difícil es que nos callen. Ahora conectemos todo. Política, narco, negocios, medios, élites globales, todo funcionando como un solo sistema. Hermano, conectemos todo lo que hemos visto en esta serie. Capítulo 1. El fraude del 88. Carlos Salinas roba las elecciones del 6 de julio de 1988. Manuel Bartlett dice, se cayó el sistema. Cuando el sistema regresa, los números han cambiado. Salinas gana sin legitimidad, pero con respaldo de élites que ya sabían que México se vendería. Capítulo 2. El primer golpe. Enero de 1989. Salinas arresta a Laquina con 300 soldados y granadas. 3 meses después, capturan a Miguel Ángel Félix Gallardo sin un disparo. La DEA y George Bush padre aprueban todo. México se estabiliza antes del TLCAN. Capítulo 3. El pacto oscuro. Raúl Salinas, hermano del presidente, hace pacto con Juan García Ábrego del Cártel del Golfo. Pronasol se usa para lavar dinero del narco. La DEA tiene reportes pero no hace nada.
El sistema funciona perfectamente. Capítulo 4. La venta de México. 1990. Telmex se vende a Carlos Slim por $1,757 millones. Valor real, más de 10,000 millones. Bancos privatizados, mineras vendidas, aerolíneas rematadas. Nacen los oligarcas de la noche a la mañana. Todo con bendición de Bush, padre, y después Clinton. Capítulos 5, 6 y 7 cubrimos las guerras del narco, el asesinato del cardenal Posadas y el EZLN versus TLCAN. Y ahora, capítulo especial, los archivos Epstein. 30 de enero de 2026. El Departamento de Justicia libera 3.5 millones de páginas. Carlos Salinas aparece cenando con Epstein en 2016, hablando de inversiones en Marruecos. Carlos Slim aparece en 49 documentos, el mexicano más mencionado. Ricardo Salinas Pliego aparece en 26 documentos. Los tres estaban en Edge, el club secreto de élites globales, junto con Bill Clinton, Jeff Bezos, Elon Musk y los más poderosos del mundo. México fue visitado por Epstein múltiples veces. Cancún, Ciudad Juárez, Los Cabos, lavado de dinero, tráfico sexual, reuniones con élites. El FBI sabía pero no hizo nada. Los medios mexicanos no investigaron porque sus dueños estaban en el círculo. ¿Ves el patrón, hermano? Esto no fue una conspiración en el sentido tradicional. No hubo sala oscura donde decidieron joder a México. Fue algo peor. Fue un sistema perfectamente legal donde, 1. Políticos como Salinas vendieron el país bajo el modelo neoliberal. 2. Oligarcas como Slim y Ricardo Salinas compraron empresas estatales a precio de remate. 3. Élites globales como Clinton y Bush respaldaron todo porque les convenía. 4. Medios como Televisa y TV Azteca vendieron la narrativa oficial. 5. El narco fue tolerado porque generaba dinero que podía lavarse. Y todos, absolutamente todos, se conocían en clubes como Edge, cenaban juntos, discutían el futuro, coordinaban intereses, mientras en México la gente perdía sus ahorros, el narco se consolidaba, los monopolios se formaban, los salarios reales caían, la desigualdad explotaba. Pero en Edge todo estaba bien, porque ellos estaban ganando. Y Jeffrey Epstein, el pedófilo, era el anfitrión perfecto. Tenía jets, islas, mansiones, conectaba a todos. Y probablemente recopilaba información sobre todos. Para asegurar que nadie se saliera del sistema. Ese era el México de los 90, hermano. Un país que se vendió mientras sus élites cenaban con multimillonarios globales y pedófilos poderosos. Y nadie hizo nada, porque todos estaban dentro del sistema. Salinas huyó a Nueva York en 1995. Pero nunca dejó de ser parte de las élites. Siguió en Edge, siguió cenando con Epstein. Siguió invirtiendo en propiedades internacionales. Mientras en México, seguíamos creyendo que fue solo un presidente corrupto. No, hermano. Fue un operador de élites globales que vendió México como parte de un diseño neoliberal mundial. México fue el laboratorio. El experimento funcionó tan bien que después lo replicaron en otros países. Esa es la verdad que no te enseñaron en la escuela. Esa es la verdad que Televisa y TV Azteca nunca te dijeron. Porque sus dueños estaban cenando con los mismos que vendieron el país. Y ahora, en 2026, los archivos de Epstein lo confirman. No son teorías, son documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nombres, fechas, correos, registros de vuelo, todo ahí. Y los medios tradicionales siguen sin conectar los puntos, porque no pueden. Porque investigar esto implicaría investigarse a sí mismos. Por eso este video existe, hermano. Por eso, canales como La Caja Negra, México son necesarios. Porque somos los únicos dispuestos a decir la verdad completa. Sin miedo, sin censura, solo datos, conexiones y la verdad. 30 de enero de 2026. Los archivos de Epstein confirmaron lo que muchos sospechaban, pero nadie podía probar. Las élites mexicanas que se beneficiaron del salinato estaban conectadas con élites globales que diseñaron el modelo neoliberal. Salinas, Slim, Ricardo Salinas. No fueron genios que aprovecharon oportunidades.
Fueron parte de un club exclusivo donde se repartieron el país. Edge no era solo un club de intelectuales. Era donde los poderosos del mundo cerraban pactos que después implementaban en sus países. Y Jeffrey Epstein no era solo un pedófilo. Era un conector de élites, probablemente un operador de inteligencia, que aseguraba que el sistema siguiera funcionando. México fue vendido. No solo por Salinas, sino por un sistema global coordinado que vio en nuestro país una oportunidad de oro. Y funcionó. Slim se hizo el hombre más rico del mundo. Ricardo Salinas construyó un imperio mediático. Televisa mantuvo su monopolio y todos cenaron juntos en Edge, mientras nosotros pagábamos el precio. Pero si pensabas que esto era lo peor que íbamos a descubrir, si creías que ya habíamos visto el fondo. Marzo de 1994. Lomas Taurinas, Tijuana. Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, está a punto de ser asesinado. Un disparo en la cabeza. A quemarropa. En medio de una multitud. Y cuando conectes quién lo mató, por qué y qué tiene que ver todo esto con Raúl Salinas, el narco y los gringos, te vas a dar cuenta de que el salinato no terminó con una crisis económica. Terminó con sangre. El capítulo 8, Lomas Taurinas, es el más oscuro de toda la serie, porque ahí se revela que cuando el sistema se sintió amenazado, cuando Colosio empezó a cuestionar el modelo, cuando empezó a hablar de cambio real, lo mataron y lo hicieron en público. Para mandar un mensaje, comparte este video, hermano, porque los medios tradicionales no van a hacer este análisis. Televisa no va a investigar a Ricardo Salinas. TV Azteca no va a investigar a su propio dueño. The New York Times no va a conectar a Clinton con Epstein y el Telecan. Somos nosotros, los que buscamos la verdad, contra el sistema que nos la oculta. Dale like si esto te voló la cabeza. Déjame en los comentarios si reconociste que esto no fue coincidencia, sino diseño. Y suscríbete porque la serie del Salinato apenas llega al punto más oscuro. Nos vemos en el capítulo 8, Lomas Taurinas. El día que mataron a Colosio, la caja negra. México. La historia oculta de nuestro presente.